Colombia en el Día Internacional de la Biodiversidad por Gonzalo Duque Escobar, Manizales Bayo 22 de 2010, actualizada en 2022. Documento del Museo Interactivo Samoga y de las redes de astronomía de Colombia. ¿Sabía usted que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo? Cada 22 de mayo se ha de conmemorar el Día Internacional de la Biodiversidad, un espacio que invita a sumarnos como país a un proyecto global importante para promover la comprensión pública de la biodiversidad y su relación con la sociedad e importancia para el desarrollo sostenible. Colombia, que con 81 especies ocupa la primera posición en el mundo en número de especies de orquídeas y de aves, la segunda posición en plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, el tercer lugar en especies de palmeras y reptiles y el cuarto lugar en la biodiversidad de mamíferos. Como país biodiverso debe comprender el valor incalculable y estratégico de nuestro patrimonio genético, ecológico y biogeográfico, dado que en términos de biota estamos considerados como uno de los 12 países más megadiversos del planeta gracias a un megapatrimonio natural que por su nivel de endemismo y de concentración de especies apenas resulta sobrepasado por Brasil, país cuyo territorio es más extenso. Ver el árbol nacional especie vulnerable en amenaza, vida y desarrollo para el territorio y el trato, huella hídrica en Colombia, árboles y poblaciones y ecosistemas. Imagen Colombia biodiversa. Según un informe de la WWF, si en 2018 cerca de la mitad de los ecosistemas de Colombia se encuentran en estado crítico o en peligro, actualmente el 46% de los ecosistemas en Colombia están en riesgo. Los más amenazados de Colombia son los del bioma de bosque seco tropical, cuya cuantía se ha reducido al 8%, el bioma de desierto tropical, los ecosistemas secos intrazonales andinos, los ecosistemas húmedos en un país que fundamentalmente es anfibio, y además de los bosques de niebla, también las áreas de bosques húmedo tropical del piedemonte llanero en el país, donde la tasa de erosión que afecta al 80% de la región andina se expresa en 150 millones de toneladas anuales que llegan por el Magdalena al Caribe, y en la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos como el agua, la calidad del aire y los suelos que proveen nuestro alimento en las regiones andina y Caribe, que son las dos más pobladas, además del cambio climático y de haber degradado los ecosistemas del piedemonte andino. También la amenaza por deforestación, contaminación y sobreexplotación de los recursos naturales avanza sobre la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico biogeográfico, que son las tres regiones menos pobladas de Colombia. Colombia tropical y el Aguaqué, Colombia agro y nueva ruralidad, gobernanza forestal para la ecorregión andina y degradación del hábitat y gestión ambiental. Imagen, regiones y biodiversidad de Colombia. Este asunto, que tiene singular importancia cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas había proclamado Año Internacional de la Diversidad Biológica del 2010 para buscar la atención internacional al problema de la pérdida continua de la biodiversidad, toma mayor relevancia si se considera que globalmente sufrimos el impacto asociado a la sobreexplotación de los recursos naturales como consecuencia de un creciente y desmedido consumo, con el cual se impulsa no solo a la destrucción de ecosistemas para la expansión y contaminación del medio natural, sino también al desequilibrio ecológico causado por acciones directas e indirectas de naturaleza antrópica, presionando la estructura ecológica de soporte de múltiples territorios continentales y marítimos, como lo advertimos en el país, con acciones entre las que estaría la fatal componente humana del calentamiento global. Colombia, el cóndor de los Andes en grave amenaza, ecorregión y bioturismo, Río Blanco, cuna de vida, y nuestras aguas subterráneas. Imagen, los ecosistemas más amenazados de Colombia. Que en dicha fecha, año por año, por lo menos, empecemos a formularnos preguntas sobre el significado, la importancia y el alcance del término biodiversidad y sobre sus orígenes y las causas y consecuencias de la pérdida de especies, de genes y de ecosistemas, pero también sobre las acciones urgentes inspiradas en un nuevo modelo de carácter biocéntrico que
logre revertir, entre otros factores, la tendencia progresiva que ha surgido de un enfoque antropocéntrico francamente equivocado y reduccionista, pero también sobre el significado del desarrollo, dado que lo hemos confundido con un crecimiento económico a costa de los ecosistemas. Y para nuestro caso, posiblemente, si la fragilidad de nuestro medio biótico natural se relaciona, entre otros, con la falta de capacidad institucional, entonces cabría proponer desde este espacio redefinir la jurisdicción de las corporaciones autónomas a partir de las ecorregiones y no de departamentos, por ejemplo, para facilitar una mejor administración y eficaz gestión de la autoridad ambiental en Colombia. A ver, Colombia, país de humedales amenazados, el ocaso del bosque andino y la selva tropical, desarrollo urbano y huella ecológica y tierra y ruralidad en Colombia. Imagen, Boyacá celebra el Día Mundial de la Biodiversidad. Desde el Observatorio Astronómico de Manizales, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, documento del Observatorio Astronómico de Manizales y de la Red Astronómica de Colombia, editorial para la circular RAC 563 de mayo 22 de 2010, actualizada en 2020, portada 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica, Instituto Alexander von Humboldt, y contraportada Día Internacional de la Diversidad Biológica, Alcaldía. Fuentes bibliográficas y de consulta: 1 de 2, Árboles, poblaciones y ecosistemas. Biodiversidad, conceptos básicos, biodiversidad en la práctica, biota colombiana, cambio climático en Caldas, Colombia, Colombia anfibia, un país de humedales, parte 1 y parte 2, Colombia biodiversa, potencialidades y desafíos, Colombia, el cóndor de los Andes en grave amenaza, Colombia, país de humedales amenazados, Corpo Caldas, 50 años de trascendental labor, del antropocentrismo al biocentrismo, ecorregión y bioturismo, ecosistemas de los Andes colombianos, el 46% de los ecosistemas de Colombia están en riesgo, el árbol nacional especie vulnerable en amenaza, el cambio climático y los ecosistemas de alta montaña en Colombia. En Colombia solo queda un 8% de bosque seco tropical, según el Humboldt. Especies, el paraíso perdido de la palma de cero, expansión aguacatera y consulta minera en el eje cafetero, gestión y política pública ambiental para el manejo sostenible y uso ecoeficiente del patrimonio natural de Colombia. Gobernanza forestal en la ecorregión andina. Fuentes bibliográficas y de consultador de la biodiversidad en Colombia, de Orlando Rangel, la biodiversidad en Colombia, de Manuel Rodríguez Becerra, la importancia de las abejas en los servicios ambientales, Laudato Si, el cuidado de la casa común, nuestros bosques de niebla en riesgo, nuestras aguas subterráneas, los océanos influenciaron la formación de aminoácidos en la tierra primitiva, los peligros que enfrenta el cóndor andino en Sudamérica, páramos vitales para la ecorregión cafetera, por la educación y la cultura en el pacto de gobernanza, preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia, proteger a las abejas, preservar nuestro futuro, proyecto Quebradona, realidad y conflicto en el páramo de Santurbán, un SOS por la bambusa guadua, una reflexión sobre los ecosistemas más amenazados de Colombia, valoración cultural del uso e importancia de la fauna silvestre en cautiverio y violación de derechos ambientales en Río Blanco. Enlaces del Observatorio Astronómico de Manizales, aquí hay un cúmulo de documentos ordenados alfabéticamente. También enlaces de la Universidad Nacional 1 de 2, primera parte de un cúmulo de documentos del propio autor, y enlaces de la Universidad Nacional, continuación 2 de 2, documentos del Museo Interactivo Zamoga y de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias.